En la segunda mitad del siglo XX, cuando los Estados Unidos todavía eran un país joven y lleno de contrastes, surgió una figura que desconcertaría por generaciones tanto a académicos como a criminólogos: Edward Rulloff, un hombre cuya inteligencia parecía destinada a colocarlo entre los grandes pensadores de su época, pero cuya oscuridad interior lo conduciría inevitablemente a la infamia. No hubo en su vida equilibrio ni armonía, todo en él fue exceso, ambición desmedida y un orgullo capaz de devorarlo desde dentro. Desde joven fue un hombre extraño, reservado, obsesionado con el conocimiento y, especialmente, con el lenguaje. Creía que detrás de todas las lenguas humanas existía una estructura universal que podía demostrarse científicamente, y se propuso convertirse en el hombre que revelaría al mundo ese secreto. Su memoria, casi perfecta, lo hizo célebre entre quienes lo conocieron intelectualmente. Podía citar páginas enteras después de una sola lectura, analizar raíces lingüísticas con la precisión de un sabio y sostener discusiones filosóficas con una seguridad que intimidaba. Pero detrás de esa mirada profunda y calculadora se escondía una personalidad fría, controladora y carente de empatía. A los ojos del resto del mundo era un genio, pero en su interior ya se estaba gestando otra cosa, una criatura incapaz de aceptar límites, convencida de que las reglas morales solo eran cadenas para hombres mediocres. En 1844, cuando vivía junto a su esposa Harriet y su pequeña hija, esa oscuridad latente se manifestó de manera irreversible. Harriet era una mujer discreta, sumisa en apariencia, pero lo bastante perceptiva como para advertir que su esposo se estaba transformando. Había comenzado a considerarse no un hombre, sino una mente superior. La trataba no como compañera, sino como una posesión intelectual y moral. Y una noche, sin aviso, sin testigos y sin posibilidad de defensa, Harriet y la niña desaparecieron para siempre. Él explicó a los vecinos que lo habían abandonado, que se habían marchado sin dejar palabra. Pero nadie creyó esa versión. Algo en su calma los inquietó. Ningún marido herido habla con ese tono uniforme, sin rastro de dolor. No pudieron probar nada, no había testigos ni cuerpos. Nadie podía acusarlo formalmente, pero todos, desde ese día, entendieron que había un abismo en él. Fue entonces cuando comenzó su verdadero descenso. Con la desaparición de su familia se liberó de cualquier disfraz emocional. Quedó solo el hombre que se consideraba dueño del destino de otros. Comenzó a desplazarse entre pueblos y estados bajo distintos nombres, combinando una carrera intelectual intermitente con una actividad criminal cuidadosamente oculta. Enseñaba en algunas ciudades, escribía en otras, y al mismo tiempo desaparecían personas o se registraban robos planificados con una precisión que no podía atribuirse a un delincuente impulsivo. Él no mataba por dinero ni por venganza, lo hacía por dominio, por placer secreto de sentirse superior, por la convicción de que solo los fuertes, o en su caso los brillantes, tenían derecho a decidir quién merecía permanecer en el mundo. Muchos de los hombres que lo conocieron en aquella época quedaron fascinados por su inteligencia e incapaces de notar el veneno detrás. Su genio servía como máscara perfecta. Y con el paso de los años, el lado académico y el lado criminal dejaron de ser dos mitades separadas, se fusionaron en un solo ser, el erudito asesino, el estudioso que destruía vidas mientras hablaba de filosofía, el filólogo que redactaba teorías mientras ocultaba cadáveres. Durante las décadas siguientes perfeccionó su doble vida. Se volvió un maestro del disfraz social sin alterar jamás su carácter seco y dominante. Su arrogancia también crecía, ya no se consideraba un hombre brillante, sino una excepción del género humano, un modelo de superioridad mental. Si el mundo era incapaz de apreciar su talento, pensaba, entonces el mundo merecía ser manipulado y reducido. En esa última etapa, alrededor de 1869, se unió a una pequeña banda encargada de robos nocturnos. Era él quien planeaba, quien estudiaba los mapas, quien analizaba rutinas, quien decidía el momento exacto. Los otros ejecutaban lo que él había diseñado. No necesitaba dinero, necesitaba perfección. Crimen como demostración intelectual, como juego estratégico. Se sentía invencible, casi intocable.
Pero el destino siempre encuentra el modo de desenmascarar a quien cree estar por encima de todo. En 1870, durante un robo en Binghamton, un empleado trató de enfrentarlos y fue asesinado. El hecho fue ruidoso, imposible de ocultar, y la investigación posterior apuntó directamente hacia Rujov. Esta vez no había desapariciones silenciosas ni testigos muertos, había un hilo que conducía a él. Fue capturado. Su arresto causó conmoción nacional no simplemente por lo ocurrido, sino por la revelación pública de quién era el detenido. No un ladrón común, sino un hombre que muchos habían considerado un académico brillante, un lingüista autodidacta de enorme talento. De pronto la prensa lo convirtió en un fenómeno. Algunos periódicos lo describían como un monstruo moral, otros como un genio extraviado, y otros incluso pidieron clemencia. Hubo intelectuales neoyorquinos que solicitaron que no lo ejecutaran para poder estudiar su mente, convencidos de que su capacidad cognitiva era tan excepcional que debía ser preservada incluso por encima de la justicia. El juicio se transformó en un espectáculo público. ¿Qué pesaba más en un individuo, la inteligencia o la crueldad? Un genio criminal debía ser castigado como cualquier otro, su mente lo convertía en una excepción. La sociedad se vio obligada a mirarse a sí misma a través de ese caso. Pero los jurados no estaban ahí para filosofar, sino para decidir. Y decidieron. Fue condenado a morir en la horca. Durante su estancia previa a la ejecución nunca expresó arrepentimiento. Nunca habló del paradero de su esposa ni de su hija, nunca admitió un crimen más allá del último. Se marchó al patíbulo con una serenidad inquietante, convencido hasta el último segundo de que era superior a todos los presentes. Sus últimas palabras fueron una sentencia de vanidad absoluta. Un día entenderán lo que el mundo perdió hoy. Murió sin legado académico, sin discípulos, sin escuela de pensamiento, sin teoría terminada. Lo único que sobrevivió a su nombre no fue su genio, sino su sombra. La prensa, en un epitafio que todavía hoy se recuerda, lo llamó el genio más grande jamás ahorcado. Y así se selló para siempre la idea que lo perseguiría más allá de la tumba, la de un hombre capaz de alcanzar lo más alto del pensamiento y lo más bajo de la condición humana. Un hombre que podría haber sido recordado como un sabio, pero eligió convertirse en un asesino. La historia de Edward Rujov continúa interrogando a quien se acerca a ella: ¿qué es lo que define a una persona, su capacidad intelectual o su humanidad? ¿Puede una mente brillante justificar un corazón corrupto? ¿O la inteligencia, desprovista de moral, se convierte simplemente en un arma? Gracias por ver este video y escuchar esta historia, espero que te haya gustado, y como siempre, gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video.